Por la alta incidencia de delitos como homicidio doloso, extorsión y robo en todas sus modalidades, las colonias Centro, Doctores, del Valle Centro, Roma Norte, Narvarte y Buenavista fueron consideradas las más peligrosas de la ciudad. El portal Datos Abiertos Ciudad de México reveló que solo el año pasado se registraron 10.145 expedientes como no acreditados, porque las víctimas se desistieron de la denuncia durante la investigación o no quisieron denunciar el hecho. La Procuraduría Capitalina reveló que estas colonias encabezan desde el 2016 gran parte de la actividad criminal, desde asesinatos catalogados como de alto impacto hasta el robo de celulares. En cuanto a las carpetas de investigación abiertas en el 2018, la colonia Centro registró 24.630, la Doctores 13.895, la del Valle Centro 10.665, Roma Norte 8.924, Narvarte 7.958 y Buenavista 6.558. Y uno de los graves problemas es la falta de castigo a los delincuentes. La impunidad es un problema de que adolece la ciudad, no ha sido erradicado. En cuanto a los meses con más actividad delictiva, fueron mayo, agosto, octubre y diciembre. En total, 7.000 expedientes se abrieron cada 30 días en las colonias mencionadas. Los diputados locales señalaron que el gran reto para la impartición de justicia en la capital es hacer funcionar el nuevo sistema de justicia penal. Y el hecho de que se aprese, se detenga a un delincuente en la calle en flagrancia, implica también un proceso respectivo. Y en este proceso es donde están saliendo muchos en libertad. Y ahí es donde tendremos que poner atención respecto de la cadena que tiene todo el procedimiento del nuevo sistema penal acusatorio. En estas colonias, los ciudadanos de a pie fueron los que más padecieron la falta de resultados de la Administración de Justicia, pues de las más de 24.000 denuncias, apenas se detuvo a 0.1% de los responsables. Robo de celulares es el delito que encabeza la lista, seguido de robo a transeúnte y robo a usuarios de transporte público. 21 Noticias.